Voy a empezar. Muchísimas gracias. Una disculpa, perdón por este pequeño inconveniente. Em, es un honor compartir el panel con el doctor Munarres y con la doctora Marusa. Vamos a empezar ubicándonos en la situación quirúrgica del paciente y el anestesiólogo. La verdad es que hablar de dolor en el transoperatorio es algo muy difícil. Y es que una cosa es lo que el paciente nos dice y otra cosa, o lo que vemos que pasa con el paciente, y otra cosa es lo que interpretamos de lo que nos está diciendo. Y es que ojalá siempre pudiéramos tener al paciente despierto, pero no lo sabemos que no siempre es así. Por lo tanto, y además no podemos hablar de dolor en este tipo de, no podemos hablar de dolor en, durante la anestesia, porque desde la definición, que sabemos que la IAPS nos dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, desde ahí nos damos cuenta que si es algo, es una experiencia, entonces el paciente cuando está bajo un estado anestésico no nos va a poder decir ni vamos a poder saber si realmente qué tiene, si tiene dolor o no tiene dolor. Por lo tanto, no podemos hablar de dolor como tal. Si a eso le agregamos el hecho de que el paciente ya de por sí llega con un estrés muy alto al quirófano, por dos razones, o ya sea porque ya tuvo una experiencia previa de dolor, de que le haya ido mal en la cirugía, etcétera, y a eso le agregamos el nuevo evento que tenga más, o bien, por otro lado, puede ser que nunca lo han operado, nunca ha tenido contacto y por lo tanto va con miedo, con esa sensación de miedo y de estrés, lo que hace que aumente todavía la experiencia y la sensación desagradable al paciente. Entonces, si no podemos hablar de dolor, tenemos que hablar de nocicepción. Este término que acuñó Charles Scott desde el año de 1900 y viene del latín nocere, dañar. Ese término todos los médicos lo tenemos bien en mente porque siempre nos dijeron primum not nocere, ¿no? Primero no dañar. ¿Y qué es la nocicepción? Es un proceso neuronal propiamente mediante el cual se codifican y se procesan estímulos estímulos químicos, estímulos eléctricos que procesan esta información desde el potencial daño que se tenga en el exterior hasta el cerebro. Entonces, técnicamente tendríamos que hablar y específicamente de nocicepción, pero una cosa es la acción que vendría siendo en este caso el daño, lo que genera, y otra cosa es la respuesta a la nocicepción, que son dos cosas diferentes. Prácticamente es imposible medir durante la anestesia la nocicepción. Eso creo que no hay un monitor que nos pueda decir específicamente qué grado, si tiene o no tiene nocicepción y qué grado de nocicepción tendría. Por lo tanto, tendremos que hablar de la respuesta que se tiene a la nocicepción. Eso sí lo podemos monitorear y eso es justamente lo que hace el monitor del índice de analgesia y nocicepción. Y lo que tenemos que también tener claro es qué es lo que genera esa reacción. Ojalá pudiéramos tener al paciente anestesiado y que pudiera tener en un futuro un monitor donde pudiera dar, así como los emoji de las reacciones en las redes sociales, ojalá pudiéramos tener ese acceso y que los pacientes nos pudieran estar diciendo, me duele, no me duele poquito, etcétera, pero prácticamente eso es imposible actualmente, ¿no? Pero sí podemos ver qué respuesta tiene ante cierta injuria, cierta lesión. Para eso no podemos dejar de hablar del sistema nervioso autónomo, que todos sabemos que está compuesto por un sistema simpático y un sistema que está dividido parasimpático. Y sabemos también que todos los órganos están inervados por ambos sistemas, por el sistema nervioso autónomo, todos. Uno lo activa, otro
lo equilibra, etcétera. Y sabemos también que el sistema nervioso simpático es como más periférico, a diferencia del parasimpático que emerge del tronco del encéfalo y demás. Una cosa que quiero acentuar con esta diapositiva es que tomemos en cuenta que el simpático es un poquito como más desorganizado, tiene más terminaciones, a diferencia del parasimpático, que es algo como más específico. Es decir, todas las terminaciones nerviosas del simpático tienen muchísimas ramificaciones, por lo que hacen que el sistema nervioso simpático sea, cuando tiene una comunicación, cuando tiene una actividad, es como más potente en comparado con el parasimpático, ¿ok? Esto más adelante vamos a ver el por qué o qué significado, qué trascendencia tiene. Y se ha comparado mucho este equilibrio que deben tener entre el simpático y el parasimpático, y esta analogía me gustó mucho porque es como el yin y el yang, como dicen los orientales. Y en este caso el yang vendría siendo como el simpático, que tiene la fuerza, la energía, lo que acelera, el aumento de la frecuencia cardíaca, todo lo que activa aquella lucha o huida, fight or flight. Todo el sistema adrenérgico está a cargo del simpático, que vendría siendo como el yang, y el parasimpático, que vendría siendo el equilibrio, que sería el yin, que nos da todo aquello que da tranquilidad, todo lo que retrocede, el ahorro de energía, tiene que ver con todo el sistema colinérgico y con la acetilcolina, ¿no? Es lo que calma al simpático. Si fuera esto, continuando con la analogía, podríamos decir que el cirujano vendría siendo como el simpático y el anestesiólogo vendría siendo el parasimpático. Sin embargo, y como dicen los orientales, dentro de el yang siempre hay algo del yin, cosa que también pasa con el simpático y el parasimpático, y dentro del yin siempre hay algo del yang. Por eso el puntito negro dentro de lo blanco y el puntito blanco dentro de lo negro. Entonces, ya vimos que este sistema, el sistema nervioso autónomo, siempre debe de estar en un equilibrio. No quiere decir que haya un predominio del parasimpático o un predominio del simpático, sino que siempre deben de estar completamente equilibrados, compensándose uno al otro. Eso pasa siempre, pero ¿cómo podemos traducir esto en nuestra práctica diaria? Nosotros tenemos que ser como los mediadores entre lo que pasa, entre la lesión que se genera de la cirugía, lo que nos dicen los monitores, y nosotros somos los que tomamos, los que interpretamos toda esa información que nos llega, de tal forma que si, por ejemplo, si yo tengo o le observo al paciente que tiene la pupila contraída, yo tengo que saber, en realidad, esa contracción de la pupila es porque tiene más actividad parasimpática o porque tiene efecto de los fármacos, como el caso de los opioides. O bien, en caso contrario, si la pupila está dilatada, yo tengo que identificar si eso es porque el paciente tiene dolor, porque tiene una respuesta al dolor, o porque tiene mayor actividad, lo que nos traduciría como mayor actividad simpática, o porque es el efecto secundario a lo mejor a la atropina que yo le puse. De tal forma que somos nosotros los que hacemos la interpretación de lo que ese equilibrio entre el simpático y el parasimpático nos quiere dar en la medida que se va llevando la anestesia. Y entonces les decía que si pudiéramos ejemplificar, bueno, si tuviera género, yo creo que y me van a disculpar, pero si fuera género, el simpático sería como el hombre y el parasimpático sería como la mujer, así como de cálmate, relájate, ¿no? Y si fuera en el equipo quirúrgico, les decía, el simpático, el que causa la lesión, el que corta, el que agrede, digamos, al paciente es el cirujano, y nosotros somos los que le decimos, espérate, detente, comprímele, quítate, déjame recuperarlo, etcétera, ¿no? De tal manera que a nosotros nos toca jugar ese papel en el quirófano, que una vez que el paciente pierde esa homeostasis, nosotros somos los que tenemos que conferirle el equilibrio siempre y en todo momento. Y como dice Flaminia Colucci, entonces, si no lo puedes medir, no lo puedes manejar. Y aquí yo les haría una pregunta, entonces, ¿cómo es que hemos manejado el dolor
durante todos estos años si no lo hemos medido. Y creo que finalmente todos lo hemos hecho sin los monitores, pero hoy se agrega una gran gama de monitores que nos pueden ayudar a tener una mejor visión de la respuesta que se tiene cuando hay una nocicepción en los pacientes. Y tenemos aquellos que se basan en la electroencefalografía, que se basan en el sistema nervioso simpático, como la platismografía, la pupilometría, la conductancia de la piel, que se basan en la electromiografía, y en el caso del ANI, que está basado prácticamente en la actividad del sistema nervioso parasimpático. Ok, si pudiéramos definir como tal el ANI, y esta definición incluso se las voy a leer para que nos demos una idea. Dice, se calcula a partir de un análisis basado en el dominio de la frecuencia del componente de alta frecuencia, de Hertz de 0.5 a 0.15 a 0.5, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, teniendo también en cuenta la frecuencia respiratoria, y se muestra como una puntuación de 0 a 10. La verdad es que si nunca hemos tenido contacto y nunca hemos leído al respecto, esta definición se hace muy compleja, y esto es lo que vamos a tratar de aclarar un poquito con el paso de la presentación. Este es el monitor ANI, que sus cifras en inglés de Analgesia Nociception Index, que prácticamente es una computadora que se encarga de darnos información y nosotros tenemos que arrojar o interpretar esa información. ¿De dónde toma la información? De dos electrodos que se colocan, uno en el esternón y otro más o menos por donde iría el electrodo de B5, B6, ¿no? De tal manera que como su medición está basada en el electrocardiograma, tenemos que buscar siempre el que haya un vector entre un electrodo y otro, porque van a decir, bueno, y si van a operar mamas, por ejemplo, ¿dónde lo pongo? Pues se puede poner en la espalda o se puede buscar en la posición, de tal manera que nunca se pierda ese vector para términos de interpretación. ¿Y cómo le hace? ¿Cómo le hace el monitor? Entonces, dijimos que el sistema nervioso autónomo siempre está regulado por una cuestión simpática y una estímulo simpático y uno parasimpático que trabajan en equilibrio. Lo mismo, ese mismo efecto se da en el corazón, de tal forma que este mismo equilibrio, este mismo trabajo entre uno y otro hace que se generen una gran variabilidad de la frecuencia cardíaca constante. Y pensaríamos que entonces la variabilidad entre una onda y otra onda es siempre la misma si la frecuencia cardíaca se mantiene constante, y no es así. La verdad es que siempre existe una variabilidad diferente en la medida que se da la frecuencia cardíaca, de tal forma que si esa variabilidad disminuye, o sea, si la onda entre R y R, la distancia entre R y R se acorta por aumento de la frecuencia cardíaca, la variabilidad disminuye. Y si si la frecuencia cardíaca es más lenta, esa variabilidad va siendo mayor, o sea, va costando como más trabajo calcular la variabilidad en la medida que aumente la frecuencia cardíaca, y lo contrario cuando disminuye. Es que no pude dar esa animación. Bueno, y decía en la definición que se basa también en el trabajo respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Y hay algo que se llama arritmia sinusal. Hay algo que se llama arritmia respiratoria sinusal o arritmia respiratoria, que en términos fisiológicos lo que nos está diciendo que durante la inspiración hay un aumento de la frecuencia cardíaca y durante la expiración hay una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se explica esto fisiológicamente? Y todos recordamos que cuando se lleva a cabo la inspiración hay un aumento de la presión intratorácica, hay un aumento del volumen pulmonar, y ese mismo aumento hace que disminuya durante el proceso cortísimo de la inspiración, disminuye el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, de tal forma que el sistema simpático, que es el que inerva el ventrículo, al captar disminución de la frecuencia, disminución del volumen sistólico, hace que se active el sistema simpático y aumente la frecuencia cardíaca para tratar de compensar esa disminución del volumen sistólico.
y por el que hay un aumento de la frecuencia cardíaca durante la inspiración. Y durante la expiración pasa lo contrario. Al disminuir la presión intratorácica, disminuye el volumen sanguíneo pulmonar, aumenta el volumen sistólico de la aurícula y del ventrículo izquierdo, se activan receptores a través del vago y demás, y lo que hace que el vago inmediatamente frene ese aumento de la frecuencia cardíaca que se había generado durante la inspiración. Esta es la famosa arritmia respiratoria sinusal o sinusal respiratoria, ¿no? Entonces, tiene un trasfondo fisiológico y el por qué el monitor lo que hace es la evaluación durante el ciclo respiratorio. Y es que de hecho, cuando se inició el monitoreo de nocicepción, nos decían incluso que para que se pudiera, que para que fuera confiable la lectura, el paciente tendría que estar o anestesiado o intubado, ¿no? Porque tendría que estar técnicamente con ventilación. Hoy en día sabemos que sí es cierto, o sea, lo ideal es que fuera eso, pero puede tener muchas otras formas o puede ser útil aunque el paciente incluso esté despierto. ¿Y cómo le hace? Que ya vimos que parte de la medición, parte de la variabilidad entre RR, las transforma o hace un análisis partiendo de la distancia en milisegundos, en la distancia entre R y R, la convierte en unas ondas, hace como una transformación de Fourier, como el caso cuando le hace el setline, que transforma para hacer un espectro y genera ondas de alta frecuencia y de baja frecuencia. Las ondas de alta frecuencia, al hacer la interpretación, las ondas que se generan durante la expiración son ondas de alta frecuencia. Y las ondas que se generan durante la inspiración o durante el aumento de la frecuencia cardíaca son ondas de baja frecuencia. Cuando tenemos ondas de alta frecuencia en Hertz cercanos a los 0.5, nos está hablando que tenemos una mayor actividad parasimpática. En cambio, cuando nos hablan de ondas de baja frecuencia, tenemos una actividad tanto simpática como parasimpática. Y recordemos y dijimos, bueno, vamos a mencionar también que el monitor es un monitor del sistema parasimpático. Por eso es que para el monitor es más fácil hacer la medición durante la ventilación, porque si el paciente está despierto, aunque se unen otros factores como aunque esté relajado, aunque esté sedado, pero si está escuchando, si está emocionado, por ejemplo, como en el caso de las embarazadas para la cesárea, aunque esté bien puesto el bloqueo, aunque no tenga dolor, aunque no tenga nocicepción, pero tiene una emoción extra que le genere aumento de la frecuencia cardíaca, esto hace que al monitor capte una mayor cantidad de ondas de baja frecuencia y genere un espectro más caótico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que mide a partir de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es la magnitud del patrón respiratorio. Eso es lo que hace. Y de tal forma que junta un minuto, o bueno, en el cuadro de arriba, en la imagen superior, junta 64 segundos de tal forma que va a ver cómo se comporta el ciclo respiratorio durante los 64 segundos en un paciente que está anestesiado. Si está anestesiado, si está sedado, si está intubado, va a ser más fácil porque inmediatamente va a tomar todas las ondas de alta frecuencia y va a hacer la interpretación, va a generar un patrón respiratorio y va a interpretar para procesar la información y dar el índice o dar un número. Pero si estas ondas se vuelven caóticas, como en el caso de que tuviera nocicepción o que tuviera alguna emoción, entonces no existe ese predominio parasimpático y lo que predominan son las ondas de baja frecuencia y por eso es que va a dar con menor potencia este patrón respiratorio. Y así es como lo vemos en el monitor, en el ANI propiamente. Este es lo que en las referencias lo van a ver como el área bajo la curva, es decir,
cómo se comporta el patrón respiratorio durante los últimos 64 segundos y nos lo va a dar en el monitor, lo ven en el color amarillo. Es decir, hace la evaluación de la transformación de la actividad parasimpática y lo convierte, lo procesa y lo convierte en un número. Ese número debe de ser mayor de 50 o menor de 50. ¿Por qué? Porque nos habla el número del porcentaje de actividad parasimpática que tiene el paciente en ese momento, es decir, en el último minuto. Y ya después hace la evaluación continua, porque esto va haciendo de forma continua, y nos da en naranja, aquí lo ven en el monitor, el proceso de la información en los últimos 4 minutos, ¿ok? Por eso es que lo van a ver con M, que nos da la media del índice durante los últimos 4 minutos, y en el amarillo, que es el I, que es el índice parasimpático, nos dice la información procesada en el último minuto. También nos da este rango o este valor que nos habla de la energía. La energía nos dice cuál es la potencia o la capacidad que tiene la persona en generar o en activar el sistema parasimpático. Por supuesto que las personas más jóvenes y las personas más sanas tienen una mayor energía para aumentar el sistema nervioso parasimpático y frenar de alguna manera el sistema nervioso simpático. Y cosa diferente, por ejemplo, los ancianos o los pacientes que están débiles o que están en malas condiciones generales tienen energías más pequeñas, por lo que sabemos que no van a ser capaces de activar su sistema parasimpático, y es ahí donde entra o vamos a entrar nosotros como anestesiólogos. Entonces, de tal manera que si tenemos un ANI alto, o sea, un ANI mayor de 50, nos está hablando que hay una mayor actividad parasimpática y tenemos una aparente menor respuesta al estrés. ¿Y por qué digo aparente? Porque todo depende del paciente que tengamos. Es decir, no necesariamente dice que haya una menor nocicepción, porque depende de los fármacos que le estemos dando. Es decir, si yo tengo un ANI mayor de 50, pero tengo un paciente que le acabo de dar algún, o que está beta bloqueado, por ejemplo, y el ANI solamente llega a 50, o que tiene el efecto de la dexmedetomidina, que de alguna manera frena o bloquea el simpático, entonces eso no quiere decir que el paciente tenga menor respuesta al estrés, sino que está medicado, tiene un beta bloqueador a lo mejor, que tiene el efecto bloqueador del simpático. Por eso digo una menor respuesta, una aparente menor respuesta al estrés. Pero si yo tengo un ANI bajo, menor de 50, quiere decir que tengo una mayor actividad simpática y aparente también mayor respuesta al estrés, lo cual también puede ser aparente, porque puede ser que, perdón, creo que lo dije al revés, ¿verdad? Lo dije al revés. Si yo tengo un ANI bajo y a lo mejor, no, sí estoy bien. Si tengo un paciente que acabo de atropinizar porque lo vi bradicárdico o se hipotensó y le puse efedrina en el caso de un bloqueo, entonces esta mayor actividad simpática, que es la que nos esté dando, es la que el ANI va a captar y va a traducir como que tiene una mayor nocicepción, cuando a lo mejor fue tras de un espinal intenso que se hizo vasodilatación y que produjo hipotensión severa, y nosotros tuvimos que echar mano de un bolo de efedrina, por ejemplo, y eso no quiere decir que el paciente tenga una mayor nocicepción o que tenga una mayor respuesta a la nocicepción, sino quiere decir que tenemos el efecto del fármaco. Y eso es justamente lo que nos toca hacer nosotros, identificar qué es lo que está captando el monitor y qué es lo que nosotros debemos de hacer para mejorar las condiciones del paciente. ¿Qué otra cosa nos puede provocar cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Que bueno, ya el doctor
Monarres hablará más específicamente sobre la variabilidad, pero ¿qué otras cosas no lo pueden modificar? Desde una hipnosis profunda, también lo puede hacer, o una hipnosis ligera, cuando necesitamos un poco más, una mala interpretación del monitor o el no tener un monitor, también nos puede dar cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si se acuerdan, cuando hubo un tiempo que nos decían hay que dar anestesias basadas en analgesia, ¿no? Y entonces ahí le iban las grandes cantidades de opioides, y entonces, aunque tenía una buena analgesia, pero existía la posibilidad o había una alta posibilidad de que el paciente tuviera consciente, de tal forma que esa conciencia nos podía dar mayor estrés y podía generar aumento en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, taquicardia, y nosotros lo podíamos o lo interpretábamos como que aún a pesar de que tiene tanta analgesia, o sea, aún a pesar de eso está taquicárdico, está hipertenso, ¿no? En el caso de la anestesia basada en analgesia. O, por ejemplo, en el caso de la anestesia basada en anestésicos volátiles, sabemos que si bien es cierto que el uso de anestésicos volátiles es una de las anestesias que más nos garantiza la hipnosis del paciente. Bueno, no la hipnosis, nos garantiza más el que no se dé el estado de conciencia durante la anestesia con anestésicos volátiles. Sin embargo, aunque es poca la posibilidad, existe la posibilidad de que el paciente tenga conciencia, y esa poca posibilidad pues cabe en uno o dos o varios pacientes. Entonces, voy a cerrar esto. Entonces, existe la posibilidad de que el paciente esté consciente, por lo tanto, con los anestésicos volátiles, por lo tanto, esa conciencia o ese único paciente a lo mejor que tenga ese estado de conciencia puede hacer que el paciente genere más estrés y entonces también tenga cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué otra cosa puede provocarnos cambios? La estimulación quirúrgica también, por supuesto, la tracción, el MIP que está haciendo el DIVER, etcétera, ¿no? Y otra cosa muy importante también son los cambios, los efectos cardiovasculares propiamente de los fármacos. Y lo que yo les decía, tenemos que entender, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos atropina, cómo actúa la atropina, ¿no? Y saber que lo que va a hacer es que va a inhibir los receptores muscarínicos, los receptores anticolinérgicos, y al inhibirlos, casi es como si los bloqueara y da paso a toda la descarga adrenérgica, y durante la membrana presináptica y posináptica también va a actuar de manera como un precursor adrenérgico. Entonces, si nosotros le estamos dando atropina al paciente, tenemos que saber que la misma atropina me va a bloquear el parasimpático, y eso el monitor lo va a captar como que hay una menor actividad parasimpática y una mayor actividad simpática, por lo que va a traducir el número, va a bajar el índice en menos de 50, aunque, y nosotros lo debemos de interpretar no como que tenga nocicepción, sino que hay algo que está generando ese cambio en el monitor. Ok, entonces, si sabemos y que actualmente ojalá todos los hospitales tuvieran un monitor de nocicepción. Desafortunadamente no es así, no todos contamos con ese privilegio. Bueno, yo sí puedo considerarme entre los pocos, pero creo que esta es en la ciudad donde yo trabajo, por ejemplo, que más o menos le calculo, aquí en Jalapa, le calculo que haya alrededor de 30 quirófanos decentes, y de esos 30 quirófanos solamente hay 2 monitores ANI en toda la ciudad, y yo creo que esa es la medida general, no sé si mundial, pero nacional yo creo que sí, ¿no? Y dentro de esos 2 monitores, uno que está en el centro de alta especialidad, no hay electrodos, porque además son caros, y el otro monitor lo tengo yo, ¿no? En la práctica privada, que es lo que hago. Pero el día que ustedes llegan a tener el monitor, ¿qué tendrían que hacer? Lo que yo les recomiendo que hagan es esto que hizo Anthony Anderson. Y entonces, ellos lo único que hicieron fue un estudio propiamente observacional. Es decir, dijeron, bueno, ya tenemos el monitor, lo que vamos a hacer es, ustedes anestesiólogos hagan su anestesia normal,
tal cual hacen todos los días, y únicamente vamos a agregar el monitor, únicamente vamos a agregar el monitor y vamos a hacer el análisis de estas, el análisis del monitor. Y vean, lo que hicieron fue en cirugías laparoscópicas, solamente el monitor normal que hicieron, el cardiografía, etcétera, le pusieron su fentanil, fue anestesia con Seborane. En la inducción, después de la intubada, vieron que hubo una caída importante del ANI. Cuando pusieron el tubo orogástrico no tuvo grandes cambios, y durante la incisión sí vieron una caída del monitor, del índice, perdón, ANI, y durante la insuflación fue muchísimo más y muy marcada la caída del índice. Y después de esto, tiempo después, administraron una dosis de hidromorfona y se dieron cuenta que efectivamente el valor del ANI subió después de haber administrado la hidromorfona. Creo que partiendo de así, todos podríamos hacer un buen ejercicio con nuestros pacientes en el momento en el que nos dan el ANI o que lleguemos a tener contacto con ANI, ¿no? Una especie como de briefing al momento de que tengamos contacto. Este otro estudio que miren, me gustó, porque nos hablan del uso de dexmedetomidina y lo comparan con remifentanil, por supuesto con el monitoreo del ANI, en cirugías de histeroscopías bajo anestesia general. Aunque el estudio es pequeño y no tiene gran impacto académico, sí nos deja ver varias situaciones, varias cosas. Miren, le hicieron la inducción con dexmedetomidina a 1 microgramo por kilo, y la inducción con remifentanil también 1 microgramo por kilo. Les pusieron propofol, relajante, y les pusieron iGel. Y entonces hicieron las mediciones a los 5 minutos después de que ya le habían puesto la mascarilla laringia, y que consideraron que es el estímulo mayor cuando hacen las dilataciones para la histeroscopía. Y lo que encontraron, vean, que hay una diferencia casi de 10 puntos entre la dexmedetomidina, que es esta que está en triángulo, y el remifentanil. Y entonces dijeron, bueno, tiene mejor efecto analgésico el remifentanil. Y en cuestión analgésica, puede ser que tengan razón, ¿no? Pero también hay que recordar lo que les decía, el efecto de la dexmedetomidina, que está haciendo un bloqueo de los receptores, es un agonista alfa-2 adrenérgicos, y entonces posiblemente vieron un menor número del ANI por este bloqueo que está haciendo la dexmedetomidina. Pero en el posoperatorio, y vean aquí si entra la cinética tanto de la dexme como del remifentanil, en el posoperatorio evaluaron mediante la escala visual análoga y dijeron, bueno, los dos son, y de hecho el estudio así concluye, los dos son, con los dos se obtiene la misma analgesia. Pero si ustedes ven, sí, efectivamente, en ambos tienen una escala visual análoga menor de 3, pero ya específicamente y después de 10 minutos de haber terminado la infusión del Remi o de la Dexme, verán que es el tiempo en el que cae o en el que se elimina por completo de acuerdo a la vida media gamma del remifentanil, que se elimina por completo, cosa que no pasa con la Dexme, que aunque tiene una cinética también insensible al contexto, pero no tanto como el Remi, y vean como si hay una diferencia casi de 1.5 puntos con el remifentanil. Entonces, ¿esto por qué puede pasar? Pues porque sabemos que se termina el Remi y se termina la analgesia por completa, y la Dexme no, aunque se termine la perfusión, la Dexme sí redistribuye proporcional a la concentración, por supuesto, pero sí llega a mantener ese efecto residual analgésico la dexmedetomidina, y por eso es que vieron estas diferencias en el posoperatorio. ¿Qué otra cosa podemos, para qué otra podemos utilizar, o qué otro escenario podemos utilizar en el caso del índice y del ANI? Vean, también me gustó y es muy importante porque lo que hicieron también fue un estudio observacional en el que conjuntaron 100 pacientes, 100 bajo cesáreas, a las 100 les pusieron anestesia espinal bajo las mismas condiciones, y lo que determinaron, que bueno, ya casi para terminar, lo que vieron es que los pacientes que se hipotensaron, pusieron dos grupos, uno que se hipotensó y otro que no, los que se hipotensaron tuvieron un delta mayor en el cambio del ANI de 70 a casi 20 puntos,
con lo cual concluyen que podemos predecir un paciente que se va a hipotensar en los próximos minutos, ¿no? Entonces, para eso también nos puede servir para predecir. Bueno, existe una gran cantidad de trabajos y actualmente se han intentado, ha sido casi imposible hacer metaanálisis porque por la gran heterogeneidad que hay de trabajos en relación al ANI. Y es que en lo que unos trabajos hacen o hablan sobre la paciente con anestesia general, otros con regional, otros de neuro. Entonces, no se ha podido conjuntar y es lo que concluyen en estos dos metaanálisis que les trae aquí para mencionarle, ¿no? Lo que sí concluyen todos es que sí hay una disminución en el consumo de opioides durante el transoperatorio. Y bueno, ya para terminar, nada más les quiero presentar estos dos casos. El análisis que hice con el ANI son dos casos muy similares, reducciones mamarias, pacientes bajo las mismas características. Lo que hice, este caso fue hecho para una plática anterior sobre simulación y lo que hice fue llevar las concentraciones reales que manejé con las bombas TCI, llevarlas a un simulador y graficarlas, y aquí lo vemos. En esta ocasión ocupé, en este caso, remifentanil, que empecé a una concentración, después me subí, después me volví a subir, y ahorita lo que agregué fue el análisis de todas las mediciones que fue haciendo el ANI durante toda la cirugía. Y vean, lo que hice fue transponer la gráfica de la cantidad o del índice de ANI sobre las concentraciones del remifentanil y va muy de acuerdo. Y vean cómo después de que intubé al paciente, porque aquí hice la inducción de secuencia rápida, de que hice la intubación, cae el ANI y mi reacción fue subir la concentración del REMI 2 veces hasta que encontré la concentración adecuada. Me tuve que subir a 7 nanogramos por mililitro. Después, cuando vi que se salió del rango ya de los 70, entonces dije, creo que me permite bajar la analgesia, me bajé un poco y oh, de excepción, vean cómo cae el ANI tras haber bajado la concentración, lo que hizo que volviera a subir y volviera a retomar, ¿no? Y ya más o menos por ahí se comporta en el posoperatorio. Esta es lo que hice fueron las tomas de pantalla y dije a ver si es cierto que la gráfica corresponde a los screenshots que tomé durante toda la cirugía y vean que sí la gráfica real porque el monitor registra segundo a segundo todos los parámetros de ANI. Y esa información la saqué, la llevé a un Excel y generé la gráfica. Y aparte de todas las capturas de pantalla que hice, y vean cómo sí es muy parecida a la gráfica que grafiqué cada 10 segundos, es muy parecida a la gráfica de las capturas de pantalla. Este es el caso número 1, este es el video. A ver si se puede correr, Roberto, creo que no. Bueno, era el video. Bueno, vamos a ver, no se puede. El segundo caso, que es cosa similar lo que hice, otra paciente, la única diferencia fue la conducción, que una fue a sitio efecto y esta fue a plasma. Con esta primero empecé propofol y ya después empecé con el remifentanil y vean lo que obtuve también, algo muy parecido, que a pesar de haber empezado una concentración a 4.5 nanogramos por mililitro, veo la caída del ANI, por lo que tuve que subir la concentración y ya una vez que mantuve, que obtuve la respuesta en el ANI, ahí me fui y así me mantuve. Después veo y observo una caída del ANI y lo que hizo que tuviera que subir la concentración del ANI, la subo y recupero el nivel del ANI. Y después aquí creo que a la hora de que esta caída es porque seguramente ya estaban terminando o ya habían terminado la cirugía, estaban limpiando y lo que hago es primero suspender el propofol y me con el remi para que no le moleste el tubo, en lo que la lavan, le ponen la venda, la voltean, etcétera, la preparan y ya después la extubo con puro remifentanil. Esta es también la gráfica real que hice tomada de la información del ANI. Estas son las capturas de pantalla que hice. Vean ese aumento de la variabilidad, ese aumento, perdón, del patrón respiratorio. Recordemos que a mayor patrón respiratorio más grande, mayor actividad parasimpática y eso se traduce como un confort para el paciente.
Este era el video del caso 2, que creo que tampoco se puede, ¿verdad, Roberto? No, creo que no. Bueno, lástima, no pude poner el video. Y ya finalmente, ahora sí, podemos hablar de una definición ya tras haber entendido o comprendido, espero, de cómo toma la información el ANI. Podemos decir que es un índice de nocicepción de analgesia, es un valor numérico que va del 0 al 10, que refleja el tono parasimpático obtenido al evaluar las fluctuaciones en el intervalo RR de la electrocardiografía con cada ciclo respiratorio. Es ahí la importancia, de ahí viene la importancia de entender que tiene que ver el ciclo respiratorio con la frecuencia cardíaca. ¿Es posible entonces, contestando, es posible optimizar la anestesia usando el ANI? Yo diría sí, siempre y cuando se tengan, por supuesto, los conocimientos tanto de lo que da el monitor como de lo que estamos haciendo, qué fármaco le estamos administrando, y eso implica o conlleva un compromiso del saber. Que se tengan las habilidades para poder tomar la decisión, que si fue el fármaco el que le estoy administrando, o si fue el marcapasos que a lo mejor tiene, o si fue la tracción que está haciendo el cirujano, y esa habilidad se traduce como el saber hacer, el saber utilizar la interpretación o la información que nos está dando el ANI. Y otro es la actitud, que es el querer hacerlo, porque mucho de las personas, hay muchos que dicen, ay, no, qué flojera, ay, no, o mucho de lo que hacemos es el que no es cierto, ¿no? Yo creo que las personas más incrédulas a veces somos los anestesiólogos, que vemos y decimos, ahí está muy bajo, no es cierto, está mal el monitor, o no checa la presión del Bauma y decimos, no sirve, tráeme otro Bauma. No, sí sirve, nada más que el paciente no tiene presión, ¿no? Hay que investigar qué es lo que pasa. Y eso tiene que ver mucho con la actitud, con el querer hacer, ¿no? Y finalmente, como dice Albert Einstein, no todo lo que se puede contar siempre se cuenta, ni todo lo que cuenta siempre se puede contar. Y en términos del monitoreo dirían, no todo lo que se puede medir siempre cuenta, ni todo lo que cuenta siempre se puede medir, ¿no? Entonces, espero que haya quedado un poquito más claro. Es muy difícil entender cómo trabaja el ANI, pero también es más difícil explicarlo, y lo más difícil es interpretando durante el procedimiento quirúrgico. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Olga por la excelente ponencia. Cada vez tenemos más dudas de este monitor, eso es lo importante, ¿no? Yo creo que en el camino vamos aprendiendo a utilizar este monitor. Yo también tengo ya varios años utilizándolo, y es un monitor que nos enseña acerca del estado del sistema simpático parasimpático, nos acerca mucho más a no tenerlo, ¿no? Entonces, hemos aprendido en el quirófano, tanto tú, yo creo el doctor Monares no me dejará mentir, cada día aprendemos más de este monitor, ¿no? Bueno, damos la bienvenida de nuevo, doctor Monares, y le dejamos el espacio para que empiece su plática. Gracias. Muchas gracias. ¿Pueden permitirme compartir pantalla? Sí, claro, doctor. Sí. Ya tiene la posibilidad, ¿verdad? Dice esperar mientras... A ver, dice compartir pantalla. ¿Es en el menú lateral? Uso compartido de pantalla. Así es. Muy bien. Me parece que ya están viendo mi pantalla. ¿Estamos listos? Muy bien. ¿Ya todos están viendo mi pantalla? ¿Podemos confirmar? Perfecto, doctor, perfecto, lo vemos. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de la variabilidad del intervalo RR en cuidados intensivos. Como ya tuvieron la amabilidad de presentarme, pues mi nombre es Enrique Monares. Estos son mis datos de contacto, tanto en redes sociales como el correo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor no duden en comunicarse.
No tengo conflictos de interés, lo cual quiere decir que nadie me paga por dar esta plática, aunque yo pagaría por estar aquí con ustedes si fuera un evento presencial cuando todo esto del COVID termine. Vamos a hablar de la parte de terapia intensiva. Ya dejaron en claro muchos conceptos que van a ayudar a que esto sea mucho más fácil. Quiero decirles que la terapia intensiva nació en pacientes despiertos y sonriendo. Y yo espero que pronto podamos regresar a esta situación de pacientes despiertos y sonriendo. Hubo como una montaña rusa. De pronto dejamos de tener pacientes despiertos para tener pacientes sumamente dormidos y las sonrisas se fueron de terapia intensiva. Después, hace como unos 6 años, nació este movimiento de humanizar la UCI, que insistía mucho en que el paciente debería de estar lo más despierto posible y, por supuesto, lo más feliz posible. Después vino todo esto del COVID y nos hizo retroceder 30 años en la terapia intensiva, y yo espero que pronto volvamos al futuro, que es también volver al pasado, a tener pacientes muy despiertos y muy sonrientes. De las primeras descripciones de que algo en el rostro no estaba bien, la famosa facies hipocrática, que tiene un valor predictivo positivo para complicaciones más alta que cualquier otra de las cosas que podamos usar en tecnología. Siempre hay que ver el rostro de las personas. Hay programas de inteligencia artificial que actualmente están viendo las expresiones faciales para hacer equipos de respuesta rápida. Y pues yo quiero contarles que lo primero que aprendimos en esta vida fue interpretar el rostro de la persona que estaba enfrente de nosotros, nuestro papá, nuestra mamá, nuestra niñera, nuestro cuidador. Interpretamos el mundo en base a las gesticulaciones que hacían estas personas. Cuando sonreía todo estaba bien, cuando lloraba algo estaba muy mal, cuando estaba preocupado sabíamos que algo no iba bien. Y nosotros podemos hacer equipos de respuesta rápida solo con ver la expresión facial de los pacientes, de alguien que está sufriendo mucho, de alguien que está en cuidados paliativos y de una persona que pronto va a tener un deterioro hemodinámico muy importante. La diaforesis, la mirada en sí, también nos ayuda a determinar pacientes que están sufriendo en UCI. Esta es una de las cosas que más tenemos que hacer en el día a día. El rostro, si es un rostro relajado, si es una mirada de angustia. Las manos, si son manos tensas, si son manos relajadas, etcétera, etcétera. Todo esto lo vemos, pero nunca hay que confundir a un paciente que no se está moviendo con uno que no está sufriendo. Y muchas veces el empleo de relajante muscular, el empleo de fármacos que evitan el movimiento, pero que no evitan el dolor, el confundir que el midazolam o el propofol tienen efectos analgésicos, puede llevar a un sufrimiento que no sabemos interpretar en terapia intensiva. Y tenemos que buscar las formas de encontrar ese sufrimiento, y una de las formas más útiles es la frecuencia cardíaca. Enfrente de ustedes en la pantalla a su izquierda están viendo un colibrí. Tiene 1200 latidos por minuto. Su esperanza de vida es de 5 años. Una tortuga tiene 30 latidos por minuto. Su tiempo de vida es de 100 años. Pero los dos van a tener 1.500 millones de latidos a lo largo de su vida. El colibrí los gastará en 5 años, la tortuga en 100, pero los dos tendrán alrededor de 1.500 millones. Entre más rápida la frecuencia cardíaca, más se acorta nuestro tiempo de vida. Entonces, la taquicardia en reposo es el augurio de malas noticias. Por cada 10 latidos de aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, aumenta la mortalidad. Si a esto agregamos que hay fármacos que debieran enlentecer la frecuencia cardíaca, como son sedantes o analgésicos, si por encima de esta farmacología que tiene el paciente se está presentando taquicardia, quiere decir que algo está provocando un serio daño y tenemos que saber cuál es. Si un paciente menos de 65 años tiene menos de 80 de frecuencia cardíaca durante su estancia en terapia intensiva, la posibilidad de supervivencia es la más alta. Si un paciente tiene más de 65 años y tiene más de 100 latidos por minuto, está dentro del grupo de mayor mortalidad en terapia intensiva. Y también es una cuestión de masa muscular. A menor masa muscular, menor tolerancia a la taquicardia.
Y también es una cuestión de edad. A mayor edad, menor tolerancia a la taquicardia. Entonces, por favor, nunca dé por hecho que su trabajo ha terminado si su paciente continúa taquicárdico. Esto es tan cierto en quirófano como en terapia intensiva. Si das de alta a un paciente del área de recuperación posanestésica o de terapia intensiva taquicárdico, lo más probable es que ese no sea un final feliz. Pero junto con esto de la taquicardia, también tenemos, como explicaron muy bien hace un momento, el intervalo RR. El intervalo RR tiene que tener variabilidad. Esto es la interacción de un sistema que está vivo. Si no hay intercambio en el RR, la frecuencia cardíaca es siempre la misma, la mortalidad es muy superior y las complicaciones de una estancia en terapia intensiva son muy superiores. Siempre debe de existir variabilidad en el intervalo RR de los ritmos sinusales. Y como ya explicaron muy bien hace un momento, de manera poética ustedes pueden recordar esto. Ella respira, mi corazón se acelera. La inspiración inhibe temporalmente la influencia del sistema parasimpático y produce la aceleración de la frecuencia cardíaca. Cuando respiramos, entra en función el sistema simpático. Y bueno, podemos verlo de manera subjetiva. Vean en este electrocardiograma, en la parte de arriba, hay diferencia entre las ondas R provocadas por la respiración, como bien lo dijeron hace un momento. Vemos esa variabilidad tanto en el pulsoxímetro como en el electrocardiograma. Este es un paciente muy diferente a este paciente donde la respiración provoca cambios en la pletismografía, como pueden verlo en la pulsoximetría, pero no provoca ningún cambio en la variabilidad de la onda R. No hay variabilidad de la onda R. Esas son muy malas noticias y tenemos que buscar cuál es la causa. La causa puede ser algo provocado por nosotros, como sobresedación, o algo provocado estructuralmente en el paciente. Tenemos que buscar cuál de estos dos escenarios es para poderle ofrecer al paciente la mayor posibilidad de sobrevida. Hay complejos análisis de la variabilidad RR, análisis de Fournier y otras situaciones que nos dan muchos elementos, pero ya dijimos los dos principales. Hay un componente que tiene una variabilidad de ondas muy alta y una variabilidad de ondas muy baja. Los dos son muy diferentes y el segundo puede estar comprometido por la frecuencia respiratoria. Y para fines prácticos, si tenemos un ANI mayor de 70, hay un exceso de opioides, o hay que tener cuidado, porque si el paciente no tiene opioides, si el paciente tiene una analgesia inadecuada y tiene un ANI mayor de 70, hay una severa disregulación simpática, y esas son muy malas noticias para el paciente. Si vemos unas pupilas puntiformes, hay que preguntarnos si la dosis de fentanil es excesiva para este paciente. Pero si el paciente no tiene fentanil y vemos pupilas puntiformes, hay que preocuparnos seriamente por el paciente. Si el monitor ANI nos dice que está arriba de 70, entonces hay que ver si no estamos provocando sobreanalgesia en el paciente o una disregulación simpática. Cualquiera de las dos son malas noticias. La única diferencia es que si es por opioides lo estoy provocando yo. Pero si hay una ausencia o la dosis de opioides no es muy marcada, entonces hay algo estructural en el paciente que tenemos que saber qué es. Por otro lado, si el ANI es menor de 50, pues tenemos un problema simpático. Tenemos que ver que no sea dolor, pero si también estamos con una dosis alta de opioides o tenemos alguna otra situación que sabemos que no hay un estímulo álgico, pues tenemos que ver cuál es el problema simpático que está teniendo este paciente. La forma básica por la que nació este monitor es que si el ANI está arriba de 70, hay una posible sobredosis y se espera efectos secundarios de los fármacos que se están empleando. Si el ANI está por debajo de 50, hay una posible infradosis y hay que tener cuidado porque estos son los pacientes que, número uno, tienen dolor y están excesivamente taquicárdicos e hipertensos. Pero al momento de administrar una pequeña dosis de opioide, tal vez acompañada de midazolam, es probable que la descarga
que se ha interrumpido de esta descarga adrenérgica haga que el paciente pase de una severa hipertensión a una severa hipotensión. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes cuando se va a optimizar su analgesia y sedación. Y algunas veces nos dicen que el ANI entre 50 y 70 es una analgesia óptima, pero también hay una situación muy importante. Los pacientes que tienen un ANI entre 50 o por debajo de 70, con una energía alta como la que hablaron, son los pacientes que deben de tener un mejor pronóstico durante su estancia en terapia intensiva. Los que tienen ANIs por debajo de 50, hay que tener mucho cuidado porque esos pacientes es muy probable que tengan algún deterioro hemodinámico durante la guardia. Y los que tienen más de 70 y no es por un efecto farmacológico, algo estructural de mucho daño está sucediendo y tenemos que saber qué es. El ANI actualmente se está utilizando en protocolos para pronosticar qué paciente va a tener inestabilidad hemodinámica durante la terapia intensiva. Y también es un monitoreo que es muy prometedor en la detección temprana de sepsis. Vamos a ver más adelante los estudios. Pero esta propuesta que está saliendo de investigaciones muy recientes, un ANI alto, mayor de 70, con una energía muy baja, es decir, no solo tiene un ANI muy alto, sino la posibilidad de que disminuya este ANI por una reactivación, un nuevo equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático. A menor energía, menor es la posibilidad de que vuelva a existir un equilibrio simpático-parasimpático. Entonces, esta combinación de ANIs altos con energías bajas, parece ser que es una forma de encontrar al paciente más grave de la guardia y también a encontrar al paciente con menor probabilidades de sobrevida. Es algo que se está explorando, es algo que estamos buscando, fisiológicamente hace mucho sentido, anecdóticamente está funcionando, pero ahora lo vamos a retar en los siguientes estudios que se están haciendo. Este es un caso del Hospital General de México, de la terapia intensiva a cargo del doctor Pérez Calatayud, donde encontramos datos clínicos de muerte cerebral. Hicimos una prueba de atropina para corroborar la muerte cerebral del paciente, y durante toda la prueba de atropina que ustedes ven ahí, pues punto número 1, el paciente no se taquicardizó, pero el ANI se mantuvo siempre arriba de 100 con un poder menor de 0.058. Entonces, este monitoreo pronóstico de ANI elevado, energía baja, para hablar de mayor mortalidad, y de no poder hacer un equilibrio simpático-parasimpático, es decir, energías bajas, para pronosticar qué paciente pudiera tener un deterioro hemodinámico durante la guardia, es muy prometedor. Lo vamos a ver en los siguientes años cuando saquemos los estudios que se están realizando, pero introducir la variabilidad del RR al monitoreo habitual de terapia intensiva nos va a ayudar no solo con el control analgésico, sino también en la detección temprana de probables complicaciones severas en la terapia intensiva. Yo los dejo con esta gráfica. No podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas con un inmenso amor. Muchas gracias por su atención y ojalá que haya muchas preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, doctor. Permítame un momento, voy a iniciar el modo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor. Nos quedan más claros algunos conceptos acerca de qué es lo que tenemos que evaluar, sobre todo en pacientes que están manejados a la larga, ¿no? Yo creo que eso es una observación que también el doctor Cristian Aragón y el grupo de España de medicina crítica han estado haciendo sus observaciones, y creo que eso nos va a ayudar también a interpretar a los anestesiólogos en el quirófano, sobre todo en pacientes críticos, ¿no? Bueno, ya está el modo. De preguntas y respuestas, por si quieren poner sus preguntas en la ventana de preguntas y respuestas. ¿Lo ven todos? Ya sean preguntas tanto para el doctor Enrique Monares como para la doctora Olga Aquino. Ya está abierto el modo de preguntas y respuestas.
La doctora Daniela parece ser que tenía alguna pregunta. Daniela Valle. Daniela de la Valle había preguntado. Dice aquí Francisco Javier Cisneros que en el chat, ¿qué gasto implica para el paciente el uso del ANI? ¿No? A ver, ya lo puse en el... Doctora Olga, doctor Monares, en su experiencia. No, para... Ajá, adelante. Adelante, doctor Monares. No, la doctora primero, por favor. Bueno, pues en realidad para el paciente propiamente es pues, el electrodo, que sí es un poquito carito. No sé alrededor de cuánto lo den, depende de cada hospital, pero sí vale, no se puede decir de costos, ¿verdad? Pues se busca que esté dentro del costo de un sensor de monitorización de conciencia. Como alrededor de 1,000 Ese es pesos. el costo cercano a eso. Sí, yo lo veo diferente. Porque todo el mundo puede decir algo que vale 5,000 pesos, es muy caro. Pero si estos 5,000 pesos te ayudan a ahorrar 25,000 pesos, no puede ser tan caro. Esto lo digo a que vamos a ser un poco más exactos en el manejo de opioides. Si estamos utilizando algo que me dice cuándo estoy utilizando demasiado opioides, entonces eso económicamente va a ser muy redituable para el paciente. El de utilizar 3 ámpulas de fentanil en vez de 2, etcétera, etcétera. Eso económicamente va a ser muy redituable. Y así siempre, cuando uno ve la cantidad de opioides que está ahorrando por guiar la analgesia con el ANI, pues económicamente ese parche es dinero bien invertido. Mucha gente dice, oye, no le pongas el parche, ahórrele 5,000 pesos. Y el empleo farmacológico fue de 30,000 pesos, pues uno tiene que considerar esas cosas. La segunda, me va a decir qué paciente está dormido y tiene dolor. Entonces, yo no sé cuánto es lo que está dispuesto un paciente a ahorrarse a expensas de que tal vez nadie se dé cuenta que está sufriendo. Entonces, esos son los verdaderos argumentos que se tienen que poner. El estudio de farmacoeconomía es muy sencillo. Tenemos un grupo control utilizando el ANI, vamos a ver cuánto está gastando en opioides, contra un grupo control que no está utilizando el ANI, vamos a ver cuánto gasta en opioides. Yo sí veo un cambio significativo en el poder decirle objetivamente a la gente, oye, ve la dosis de opioide que estás utilizando, ve en cuánto está el ANI, vamos a bajar el opioide. Y me dice, oye, pero el paciente puede tener dolor. Pues precisamente para eso es este aparato, para que te diga, oye, no tiene dolor y estás utilizando mucho opioide. Eso no es gratis. Y el otro extremo, oiga, me salió muy barato, pero sufrí mucho estando en terapia intensiva, eso también tiene un costo. Ah, sí, claro. Claro. Y yo agregaría también el hecho de que, bueno, si bien es cierto, no hay como indicaciones y contraindicaciones del monitor, tal cual, creo que en todos los pacientes se puede usar, nada más que hay que saber qué comorbilidad tiene tal o cual paciente. Pero sí, en términos de gastos, bueno, una cosa es cuando está en terapia intensiva, que ya incluye todo, y en términos de cirugía habría que sopesar lo que bien decía el doctor, riesgo-beneficio, si es una cirugía corta, si es una cirugía larga, si es una cirugía cara, pues bien vale la pena el utilizar el electrodo y el monitor. Y si es una cirugía pues corta, entonces aunque se puede usar o se debe usar, habría que sopesar el riesgo-beneficio, sobre todo en cuanto al costo económico, ¿no? Pero creo que comparto la idea del doctor Monares que el beneficio supera cualquier costo económico. Sí, yo creo que en el quirófano es un poco más difícil en algunas cirugías que son particulares y que no son tan largas, ¿no? Trabajan bajo presupuesto y entonces eso hay que hablarlo siempre con el cirujano. Cuando el cirujano se da cuenta de que lo que estás haciendo está haciendo un beneficio
el paciente tiene menos riesgo, menos complicaciones posanestésias, no permanece en el quirófano, no tiene complicaciones. Entonces, eso se traduce también, como decía el doctor Monares, en un ahorro. Olga, por aquí hay otra pregunta. ¿Cuáles serían las consideraciones a tomar en cuenta en el manejo guiado, tomando en cuenta las fluctuaciones del monitoreo ANI en la anestesia libre de opioides o en la anestesia multimodal ahorradora de opioides? Bueno, yo sí he hecho algunas anestesias libre de opioides, pero creo que la doctora Moussa tiene más experiencia, pero creo que tiene que ver con el tener en cuenta que cuando hacemos libre de opioides estamos bloqueando toda la cascada del sistema, toda la cascada de nocicepción. Entonces, a todos los niveles, ¿no? Desde el uso de magnesio, ketamina, receptores NMDA, etcétera. Entonces, al hacer un bloqueo completo de la nocicepción, eso que va a hacer el ANI se va a traducir como un predominio, una mayor actividad parasimpática, de tal forma que incluso en algunas de las pláticas que he tenido oportunidad de ver cómo hace esta anestesia la doctora Maruja, esta es una de las razones por las cuales el ANI cuesta mucho trabajo bajarlo de 100, porque tenemos completamente bloqueado todas las vías al sistema simpático, y lo que traduce el ANI es mayor actividad parasimpática. No sé si quieras comentar, Maru. Sí, aquí agregaría yo que lo que tenemos que estar pendiente de este monitor, de lo que interpretamos con el monitor, es que precisamente el tener completamente predominando el sistema parasimpático y el tener una energía baja, no es traducción de la gravedad del paciente, que es al contrario que lo que sucede en terapia intensiva, que es lo que comentaba el doctor Monares, sino que en esta ocasión tú estás haciendo ese efecto para un procedimiento anestésico. Entonces, para evitar que el paciente tenga toda esta cascada en post cirugía, ¿no? Lo mismo sucede con el uso de opioide o bajo en opioide, ¿no? Tu intención lo que es hacer amortiguar esta nocicepción o este paso de información que existe de la herida o del trauma quirúrgico hacia una interpretación, ya sea modulación a nivel espinal o a interpretación a nivel cerebral. Entonces, la anestesia multimodal lo que tiene de particular es que trabaja sobre distintas partes de donde se codifica la nocicepción. Y entonces eso es lo que hay que comprender para poder interpretar estas señales del monitor ANI, ¿no? Muy bien. Ahora, Lisa Martínez pregunta, entonces, ¿la energía en el ANI traduce la capacidad de regulación entre el sistema parasimpático y simpático del paciente? Yo creo que doctor Monares, es decir, su capacidad de mantener la homeostasis. Bueno, lo correcto es que alguien que tiene poca energía tiene pocas probabilidades de que se modifique el valor de ANI en las siguientes horas. Alguien que tiene mucha energía, por cualquier razón, puede llegar a tener ANIs más altos o más bajos de los que está teniendo. Esa es la forma más sencilla de hablar de la traducción de lo que es esta energía. Entonces, yo diría que al menos en mi experiencia en terapia intensiva, que como ya dijeron, claro, esto es muy diferente a quirófano. Entre más energía tiene un paciente, para mí está mejor, porque quiere decir que su respuesta reguladora está íntegra. Pero porque yo quiero pacientes despiertos y felices en la UCI, y obviamente pues no queremos pacientes despiertos en quirófano. Sí, claro. A menos que estén bloqueados. Claro. Hay una pregunta sobre parto y analgesia. No sé cómo trabajo de parto, pero nosotros hemos utilizado el ANI en pacientes embarazadas cuando son parte del código Mater, cuando son pacientes embarazadas muy graves. Y hay que tener mucho cuidado porque nuevamente los pacientes que tienen una seria descarga adrenérgica tienen un comportamiento de ANI muy característico. Esos pacientes con un poco de sedación, con un bloqueo que le pongas, puedes pasar de pacientes excesivamente hipertensos a pacientes muy hipotensos. Eso es una cosa de tener mucho cuidado cuando se está vigilando a estos pacientes, sobre todo si están pensando en bloquearlas.
Sí, es importante esa aclaración, doctor Monares, gracias. Quería comentar ahora, ¿sí? a la energía. Yo tuve un caso cuando me llevaron el monitor de inicio, que ya les quería comentarles. Tuvimos una paciente que iba para una laparotomía por un abdomen agudo, pero iba séptica, completamente séptica, y a la hora de ponerle el ANI, detectamos que su energía era como de 0.01. Entonces, cuando hicimos con el, y además estaba insuficiente, no tenía COVID, pero estaba insuficiente, estaba séptica propiamente. Entonces, lo que hice primero, dije, o sea, tiene abolido completamente el simpático. Si yo hago la inducción, que la tenía que dormir, la tenía que indubar, si hago la inducción sin haberle puesto previamente aminas, pues yo creo que se me hubiera ido en ese momento la paciente, ¿no? Entonces, la energía habla de la capacidad, de la potencia de respuesta a un evento doloroso, un evento nocivo, como en este caso la sepsis. Si no tiene capacidad de respuesta y yo le voy a administrar fármacos que todavía abarcan más esta capacidad de respuesta, pues la paciente se me podía ir, ¿no? A pesar de que era una paciente joven. Entonces, lo que hice antes de hacer la inducción fue iniciarlo en norepinefrina, y ya una vez que se estabilizó, que recuperó un poquito más la presión, entonces ya hice la inducción sin problema. Para eso nos puede ayudar la energía en el quirófano. Sí, muy bien, doctora Olga. ¿Qué experiencia hay en neuroanestesia y cirugías largas? ¿Has tenido, no? Bueno, yo tengo frecuentemente columnas que son 9, 10 horas y cirugía de tumores cerebrales que también pasamos amplio tiempo en el quirófano, y funciona al igual que funciona en cualquier otra cirugía, no depende de la anestesia que tú estés administrando, depende del paciente que tengas, depende de la medicación, es la interpretación que tú vas a ir haciendo. Lo que sí es que nos da demasiada información, sobre todo, por ejemplo, tuve el caso de un paciente que tenía en la parte de fosa posterior, tenía un tumor bastante grande. Cuando empezaron a trabajar cerca del piso del cuarto ventrículo, tuvimos una baja de ANI y muy importante, prácticamente desapareció el ANI con una energía súper alta, y era porque el doctor estaba precisamente trabajando en esa zona y no había datos de taquicardia al principio, ¿no? Después tuvo la descarga, pero lo primero que vimos fue la respuesta que tuvimos en el ANI. Entonces, sí tiene alguna utilidad. También cuando están trabajando sobre la parte de liberación de columna, también podemos llegar a ver eso cuando están disecando, cuando están haciendo la liberación de los espacios. Sí logramos ver respuesta en el ANI, sobre todo en pacientes que tienen baja dosis de opioide. Podemos observar bien que están trabajando ahí, y eso lo comparamos también con el neuromonitoreo que tenemos en tiempo real, ¿no? Entonces, eso también nos ha ayudado a identificar a los pacientes que no trabajen en esa zona, ¿no? Eso es la experiencia que tenemos. Aquí, doctora, yo creo que también para ir concluyendo la sesión, si les parece bien, también para no robar mucho de su tiempo, ya puse la pregunta en la pantalla. Justamente alguna experiencia en pacientes graves con infusión de vasoconstrictores e inotrópicos. Y creo que también estaban preguntando el efecto el uso en pacientes con beta bloqueadores. Si nos pudieran compartir su experiencia. Bueno, lo de vasoconstricción e inotrópicos es lo que nosotros vemos todo el tiempo en terapia intensiva. Voy a responder rápidamente una pregunta para que se entiendan estas que siguen. Preguntan qué parámetros fisiológicos utilizan para medir el poder. Entonces, en la variabilidad del RR hay componentes que son rápidos, tienen hertz muy elevados, y hay componentes que son lentos. La relación que hay entre qué elemento está predominando, el rápido o el lento, es lo que nos determina qué tanta energía hay. Obviamente, si hay componentes rápidos, hay más energía. Si hay predominio de los componentes lentos, hay menos energía, ¿sí? Y viene a esto, de lo rápido te puedes ir de a lo lento. Por eso puede haber un nuevo equilibrio cuando tienes poderes altos, pero de lo lento muy pocas veces te puedes ir a lo rápido.
Esto es, cuando hablamos de energía, hablamos de cuál es el porcentaje entre las variabilidades de Hertz rápido del RR, las que son propias de la actividad simpática cardíaca, y las variabilidades lentas que son propias de la frecuencia respiratoria y otros elementos. Poder, energía, quiere decir que predominan las variabilidades de Hertz altas o las variables de Hertz bajas. Y esto va en relación a pacientes graves con vasoconstricción e inotrópicos. Si el inicio de un inotrópico aumenta la energía, es probable que le estés haciendo un bien al paciente porque le estás regresando su capacidad de volver a equilibrar el simpático y parasimpático. Si los vasoconstrictores no modifican la variabilidad del RR, es probable que no estés haciendo algo útil por el tono vasomotor. Esto es lo que yo diría. Entonces, si tu intervención no mejora, bueno, si tú tienes un paciente con energía muy baja, tienes que preocuparte mucho por él, especialmente en terapia intensiva donde el efecto no es propiamente farmacológico. O estás utilizando los fármacos mal o algo en el paciente está mal. Y si tu intervención no mejora la energía, es probable que no le esté siendo de mucha utilidad al paciente. Es una forma muy, muy liberal de decirlo, pero el principio básico está ahí. Muchas gracias, doctor Monares. Muy clara la explicación y sobre todo de la energía, que siempre es un parámetro difícil de explicar porque es difícil. Aquí la doctora María Fernanda Rojas hace una pregunta que si tiene alguna ventaja el uso de ANI en los pacientes en los que hacemos monitorización cerebral adicional a la monitorización hemodinámica tradicional. Sí, claro. De hecho, lo ideal sería monitorizar todas las partes de la anestesia, o sea, monitorizar, una cosa es monitorizar la hipnosis para ver qué tan profundo o qué tan ligero está, y otra cosa es monitorear la analgesia, que es, o el efecto analgésico que estamos dando, ¿no? La respuesta a la nocicepción. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Pues todas las ventajas, porque podemos ahora sí tomar la decisión. Si el paciente está muy profundo, ¿es por el hipnótico o es por la sinergia que está haciendo entre la administración del hipnótico y del analgésico, ¿no? Del opioide? Y esto tiene mucho que ver, sobre todo cuando hacemos anestesia intravenosa. Una de las preguntas que siempre me hacen en los talleres o que nos hacen es, bueno, ¿y cómo decides cuál medicamento le bajas o cuál le subes más primero? Si tenemos el monitor que nos dice cómo debo manejar el remifentanil, como en el caso del REMI, entonces decido si me muevo o no del REMI, y a diferencia del monitor cerebral, que depende del hipnótico que le esté dando, como en este caso el propofol, ¿no? Entonces, tiene todititas las ventajas, hace una anestesia más exacta todavía y a cada paciente, ¿no? Sí, definitivamente. Por favor, doctora. No, digo, hablando con la doctora Rojas específicamente, porque sé que se dedica a anestesia regional y contestando también un poquito la otra pregunta de anestesia regional, sí vemos diferencia en los pacientes, a pesar de que se utiliza anestesia regional. Yo uso muchos bloqueos interescalénicos o bloqueos axilares, infraclaviculares, y podemos tener al paciente intubado y con diferentes respuestas, ¿no? Entonces, sí es importante, no tiene relación la frecuencia cardíaca y la presión arterial con lo que está sucediendo en el sistema simpático parasimpático, eso hay que dejarlo muy claro. El paciente puede estar taquicárdico y teniendo una buena variabilidad del sistema parasimpático. Entonces, no hay una relación estrecha y esto corresponde un poquito también a los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores no te disminuyen la respuesta, la variabilidad, ¿no? Que esto es importante en el caso del propanolol o metoprolol, ¿no? Doctor Monares. Sí, yo quiero poner un ejemplo que a mí me hace que las cosas queden muy claras. Si yo pongo un electroencefalograma, el paciente tiene 5 Hz, está en ondas delta, 4 Hz, y tiene un ANI de 70, es un paciente completamente diferente a alguien que tenga 5 Hz con un ANI de 50. Son dos mundos completamente diferentes de lo que le está pasando y de la intervención farmacológica para mejorarlo.
En ese sentido, la electroencefalografía es para mí mi monitoreo más querido. Si el paciente no tiene brote, su presión, el PSI está arriba de 40, yo creo que es un paciente que tiene todas las posibilidades de que le vaya bien en terapia intensiva. Pero si el paciente tiene un setline, un PSI de 30 y el poder está en 0.05, es un paciente inmensamente diferente y requiere cosas muy diferentes a alguien que tenga ese mismo 30 de PSI con un poder muy elevado. Sí, completamente de acuerdo, doctor Monares. El monitoreo cerebral es indispensable ya prácticamente en el quirófano. Yo lo utilizo con las sedaciones hasta las más pequeñitas porque cada paciente tiene una susceptibilidad a los fármacos individual. Aquí veía yo una pregunta de qué valor de energía pudiera esperar en una cirugía laparoscópica para histerectomía. Yo creo que no podemos nosotros poner valores que esperar en una determinada cirugía o en un determinado grupo etario de pacientes. Cada paciente tiene una respuesta individual, simpática, parasimpática, y yo creo que nos tenemos que orientar a individualizar estos pacientes, así como el doctor Monares hace esa actividad en sus pacientes en la terapia intensiva y está llevando a estos pacientes y creo que deben de tener una tasa de éxito altísima en valorar a sus pacientes, así como la doctora Olga está utilizando en cirugía plástica, estética y está minimizando los efectos secundarios de los opioides en sus pacientes. Yo creo que todos tenemos los que tenemos la oportunidad de trabajar con monitoreo tanto cerebral como de sistema simpático parasimpático, tenemos la oportunidad de ver la fisiología y de afectar la fisiología más cercana de los pacientes, ¿no? Les agradezco muchísimo, ya no quiero quitarles más tiempo porque sé que el doctor está en terapia intensiva ahí chambeando y la doctora Olga también tiene ya sus cosas que hacer. Entonces, les agradecemos muchísimo la participación de todos, fue muy, muy surtida las preguntas también y bastante interesante los dos aspectos de la utilización del monitoreo, ¿no? No queda más que agradecer y bueno, por ahí estará disponible para que lo puedan consultar este webinar. Luego se les hará llegar link para que lo puedan presenciar de nuevo. Les agradezco muchísimo, doctor Monares, doctora Olga, Roberto. No, a ustedes. Yo también, de parte de M. Doloris, les agradezco a los tres. Muchísimas gracias por estar el día de hoy conectados. Sé que también tienen otras obligaciones, así que les agradezco el tiempo, el apoyarnos a pesar de los inconvenientes técnicos que tuvimos con la plataforma. Entonces, pues de parte de M. Doloris les agradezco. Como comentaba la doctora Marusa, el evento va a estar disponible. Probablemente les llegue directamente a su correo electrónico, pero de todas maneras va a estar disponible para que lo puedan revisar en nuestras redes sociales. Así que pues muchísimas gracias. Damos por finalizado el webinar del día de hoy.